al New Jersey Institute of Technology, mejor conocido como NJIT. Esta increíble universidad politécnica pública fue fundada como Newark Technical School en 1881 para garantizar que las industrias de New Jersey siempre contaran con la mano de obra más calificada. Ubicada en Newark, New Jersey y siendo una de las 35 universidades politécnicas del país, NJIT ha estado cumpliendo y ampliando esa misión desde entonces. Y eso está respaldado por el hecho de que NJIT es la universidad pública número 1 de New Jersey en cuanto a retorno de la inversión. Soy tu anfitriona Lorena Segura y durante la próxima media hora vamos a viajar a través de este próspero campus para conocer estudiantes que asisten a NJIT en este momento, así como a su increíble facultad y antiguos alumnos. Escucharemos historias reales sobre el gran esfuerzo que se requiere para obtener tu título STEM y las oportunidades que ese esfuerzo crea. El impulso que tienen estos Highlanders de NJIT es inspirador, así es que déjenme oír un Roll Tech. Bienvenidos a NJIT, esto es The College Tour. Su reputación se forja gracias a los resultados de sus graduados. Conozcamos esos resultados a través de un recién graduado de NJIT, Ricky. Mientras estuvo aquí, hizo pasantías en empresas de prestigio como Apple y Google, y ahora tiene un trabajo increíble justo en los alrededores de NJIT. Pero dejaré que Ricky te lo cuente. Ricky, adelante. Gracias, Lorena. Hola. Es un placer conocerte. Cuando yo era niño, yo no sabía si yo quería ir a una universidad. Te cuento que ninguno de mis padres obtuvo un título, entonces, ¿por qué iría yo? Pero un día, durante mi último año de secundaria, decidí ir a una feria universitaria y ese día descubrí a NJIT. En ese evento, también descubrí el Educational Opportunity Program de NJIT, mejor conocido aquí como EOP. Aprendí que este programa ayuda específicamente a estudiantes de primera generación y otros a tener una ventaja inicial hacia su éxito universitario. Conocí a más de 100 alumnos igualitos como yo, los primeros en sus familias en ir a la universidad. También descubrí grupos académicos, grupos profesionales y también la oportunidad para hacer investigaciones académicas. Lo más importante que obtuve de esa experiencia fueron los amigos que hice, y cuando comenzó el semestre, ya tenía 100 amistades a quienes podía pedirles apoyo en mi primer año. Durante mi segundo año, hice un avance en mi carrera universitaria. Dediqué mi verano a hacer una investigación académica sobre el coronavirus usando información extraída de Twitter. Pude analizar millones de tweets sobre los Estados Unidos usando Python, un lenguaje de programación que aprendí durante mi primer año aquí en NJIT. En mi tercer año hice otro avance en mi carrera universitaria. Conseguí 2 pasantías como ingeniero de software, la una con Apple y la otra con Google. Y una vez más, en mi cuarto año, regresé a Google en la ciudad soleada de Los Ángeles gracias a mi experiencia con Python. Estas 2 compañías han dejado una huella tremenda en mi carrera y doy gracias a NJIT por prepararme para esas oportunidades. Hoy en día estoy continuando mi carrera en programación con Prudential cerquita de NJIT. Si desean comunicarse conmigo, contacten a la oficina de exalumnos de NJIT. Ahora, de vuelta contigo, Lorena. Ricky, tu historia es inspiradora. Contar con una red de estudiantes con antecedentes similares te dio la oportunidad de triunfar aquí en NJIT y la aprovechaste al máximo. Y pasar de una pasantía con Google en Los Ángeles a conseguir un puesto a tiempo completo aquí en Prudential es un trayecto increíble. Gracias de nuevo, Ricky. NJIT fue la primera en ofrecer un programa de licenciatura en Ciencias Forenses en New Jersey. Alice, quien cursa el tercer año de Ciencias Forenses en la especialidad de Biología, está aquí para hablarnos de esta fascinante carrera. No sé ustedes, pero a mí me encanta un buen drama de crimen en la televisión. Pero aquí en NJIT separan la realidad de la televisión. Alice, la escena es toda tuya. Muchas gracias, Lorena. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy un estudiante de tercer año aquí en NJIT, en la carrera de Ciencias Forenses.
Hay dos razones por las cuales decidí transferirme a NJIT. Es una escuela en la cual estoy segura de que voy a recibir una excelente educación y no se encuentra muy lejos de casa. Ustedes se preguntarán qué son las ciencias forenses. Las ciencias forenses son una área amplia de disciplinas que aplican métodos científicos a evidencia de casos tanto civiles como criminales. La razón por la cual NJIT es el mejor lugar para estudiar ciencias forenses es porque es una universidad enfocada en las ciencias, y todo científico forense necesita una base sólida en la ciencia. La facultad de NJIT quiere que seas exitoso en tus estudios y se enfocan en tu desarrollo tanto personal como profesional, para que estés preparado para cualquier reto en el futuro. Mis profesores son expertos en su campo y buscan que sus estudiantes estén siempre al tanto de nuevos acontecimientos en la ciencia. Por ello, traen invitados especiales en diferentes áreas de la ciencia forense para darnos charlas. Organizan excursiones a laboratorios y oficinas de médicos forenses. Y NJIT tiene carreras en campos altamente especializados como FinTech, psicología cibernética, diseño industrial, ciencia de datos y la lista continúa. Si estás interesado en una carrera en STEM, NJIT tiene el curso para ti. Una de las cosas que me han gustado de NJIT es que he podido conectar mis intereses académicos y mi vida social. Si eres alguien a quien le interesan las actividades extracurriculares, NJIT ofrece un sinnúmero de organizaciones estudiantiles. Yo he tenido la oportunidad de ser parte de NJIT Green. Es una organización que intercede por los problemas climáticos y trata de concientizar a los estudiantes en cómo vivir una vida más sustentable dentro y fuera de las instalaciones de NJIT. Eso es todo de mi parte. Nos vemos contigo, Lorena. No tenía idea de la cantidad de trabajo práctico y de laboratorio que requiere la ciencia forense. Y la tuya es solo una de las muchas carreras innovadoras en NJIT. Con licenciatura en FinTech y psicología cibernética, entre otros, NJIT prepara a sus estudiantes para todos los nuevos empleos en tecnología. Cuídate, Alice, y mucha suerte en tu primer caso. Aquí, muchos de los estudiantes provienen de New Jersey o de las regiones de la ciudad de New York y Filadelfia. Les presento a Alejandra, una estudiante que eligió NJIT y vino desde Madrid. No solo estudia comunicaciones y medios, sino que también fue nombrada novata del año en la America East Conference de baloncesto femenino. Alejandra, te toca a ti. Muchísimas gracias, Lorena. Hola a todos, este es mi primer año en NJIT, soy de Madrid, España, y soy parte del equipo de baloncesto de la universidad. Esta temporada me han dado el premio al American East Rookie del año, algo de lo que estoy muy contenta. Cambiar de país y dejar tantas cosas atrás es algo que es muy difícil, pero las amistades que he hecho gracias a NJIT hacen que la universidad se sienta un poco más como una segunda casa. Mi parte favorita de esta experiencia es ser parte de un equipo deportivo, no solo porque la universidad sea División 1, sino porque además me ha enseñado a llevar un balance entre los estudios y el deporte. En NJIT hay tantas cosas geniales, la ubicación es increíble, estando tan cerca de la ciudad de Nueva York, el campus está solo a 20 minutos de Manhattan. Las instalaciones también son increíbles, desde mi edificio favorito, el Wellness and Event Center, hasta las residencias, incluyendo la más nueva, Maple Hall, que es en la que estamos ahora mismo. Y de verdad creo que da igual de qué parte vengas del mundo, que NJIT te hace sentir un poco más cerca de casa, a pesar de la distancia. De aquí en adelante, busco seguir un buen camino deportivamente, enfocándome más en mis estudios y sobre todo seguir conociendo gente y viviendo experiencias súper bonitas que seguro que se van a quedar conmigo para siempre. Y eso soy yo. Volvemos contigo, Lorena. ¡Qué logros tan maravillosos has tenido en tu primer año, Alejandra! El Wellness and Event Center es una instalación preciosa y debe ser un lugar increíble para asistir a un partido. La mejor de las suertes para ti en la próxima temporada. Me alegro de que hayas encontrado la ventaja de jugar en casa aquí en NJIT. Ahora seguimos con alguien de gran experiencia. Bob se graduó de NJIT cuando aún se llamaba Newark College of Engineering y tuvo gran éxito. Para empezar, creó la empresa de ingeniería civil hispana más grande de New Jersey y la tercera más grande del país. Ahora permanece en NJIT marcando la diferencia para la próxima generación. Bob, cuéntanos. Gracias, Lorena. Estoy orgulloso de haberme graduado de NJIT. He tenido la fortuna de haber construido la empresa de ingeniería civil hispana más grande en New Jersey y la tercera más grande en el país.
La educación que obtuve en NJIT es la fundación de mi éxito. Después de haber obtenido mi título, comencé a trabajar como ingeniero de diseño y progresé a gerente de proyectos y asociado de la empresa. Después de 14 años, fundé mi propia empresa, Medina Consultants, y la hice crecer durante los próximos 20 años. Después, uní mi empresa con una de las empresas internacionales de ingeniería más grandes del mundo, lo cual me permitió enfocarme más, compartir mis experiencias con negocios pequeños. He sido parte de muchas juntas y comités, ayudando a dar forma a su dirección, incluso en la Cámara de Comercio, de Condado, los consejos estadales de crecimiento económico y las asociaciones de ingeniería. Ahora estoy sirviendo como el primer presidente hispano de la Junta de Supervisores de NJIT, brindando un enlace fundamental de la comunidad de negocios y supervisando las oportunidades de becas para los estudiantes. Ayudé a fundar el Hispanic y Latinx Leadership Council de NJIT, el cual tiene como misión inscribir a más estudiantes hispanos. Para apoyar este objetivo, NJIT toma en cuenta la comunidad hispana en cada decisión, desde el alcance comunitario hasta los programas preuniversitarios, los clubes y grupos en campus. Crear un ambiente donde los estudiantes hispanos pueden sentirse en casa es fundamental. Mi éxito es solo un ejemplo. Lo que estamos haciendo aquí en NJIT es asegurar que los estudiantes hispanos ahora y en el futuro lleguen a ser líderes en sus industrias. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Bob. Con ejemplos como el tuyo es fácil ver cómo NJIT produce historias de éxito. Tu generosidad al seguir involucrado en la universidad y mejorar la vida de los estudiantes es admirable. Sigue así. Cada historia aquí en NJIT es única y no todas tienen el mismo comienzo, pero todas pueden terminar en éxito. Vamos a escuchar a Yomari, quien se transfirió desde un colegio comunitario y ahora se dedica a su pasión como estudiante de diseño industrial. Yomari, ha llegado tu momento de brillar. Gracias, Lorena, y hola a todos. Crecer en una cultura tan vibrante y colorida como la de la República Dominicana despertó en mí un interés por el arte y el diseño. Ese interés me ha seguido a los Estados Unidos, donde gracias a mis padres he podido dedicarme a mi pasión. Comencé mi primer año universitario en un colegio comunitario, y aunque no sabía qué carrera quería estudiar, mi sueño se mantenía igual: ser una mujer independiente con negocio propio donde pudiera ser creativa. Fue entonces cuando descubrí el diseño industrial, la carrera perfecta para mí, ya que es una combinación de arte, ingeniería y negocios. Lo que más me gusta es que se centra en el usuario. Puedo diseñar productos, sistemas y servicios, desde automóviles, muebles y hasta productos de belleza. Cuando llegó el momento de transferirme, elegí a NJIT por todas las oportunidades que ofrece. Es una de las pocas universidades que ofrece una licenciatura en Ciencias de Diseño Industrial. El programa se basa en la investigación y valora la innovación y sustentabilidad. Además de investigar y diseñar productos, he tenido la oportunidad de ser parte del programa Highlander Foundry and VentureLink, donde con un producto que yo diseñé, aprendí cómo hacer un plan de negocios para presentar a inversionistas. Mi experiencia en NJIT no sería la misma sin la gente. Una de mis cosas favoritas de NJIT son las amistades que he hecho a través del estudio. Todos provienen de diferentes orígenes y tienen personalidades únicas. En los últimos 2 años, he crecido más de lo que jamás me hubiera imaginado. Cada día que pasa, me acerco más a convertirme en la persona que esa niña viviendo en la República Dominicana soñaba ser. Bueno, mi gente, esta ha sido mi historia. Regresamos contigo, Lorena. Yomari, escuchar tu historia me dan ganas de tomar un vuelo a República Dominicana para conocer esa cultura vibrante y colorida de la que hablas.
El diseño industrial es un campo fascinante y no sabía que fuera útil en tantas industrias. Tu camino desde el colegio comunitario hasta NJIT muestra solo uno de los muchos caminos hacia el éxito que existen aquí. Gracias de nuevo y fue genial. Vamos al laboratorio de computadoras y conozcamos a Rafael, quien está en su segundo año estudiando informática. Rafael vino a los Estados Unidos en busca de oportunidades y las encontró aquí en NJIT. Ha logrado grandes avances y se ha involucrado mucho aquí en el campus. Pero escuchemos más de él. Rafael, ahora te toca. Gracias, Lorena. Hola, desde muy pequeño he sido una persona muy curiosa. Desde que llegué a los Estados Unidos, las oportunidades que he tenido se han convertido en grandes aspiraciones. Al momento de buscar a qué universidad asistir, lo más importante era encontrar un lugar que me retara intelectualmente y que me brindara oportunidades. NJIT captó mi atención de inmediato. Al empezar mi trayectoria en la universidad, pude tomar clases relacionadas con mi licenciatura en Computer Science, que incrementaron esa inmensa curiosidad que yo poseo. Eso, en adición a mis consejeros en NJIT, me dio suficiente valor para salir al mundo exterior y demostrarle a todos de lo que soy capaz. He logrado muchísimo en mi tiempo aquí en NJIT, desde convertirme en gerente de becas para NACMI a ser tutor de informática para mis compañeros. Estoy orgulloso de que NJIT me ha dado las herramientas para lograr mis metas. NJIT prioriza el aprendizaje práctico tanto dentro como fuera del salón de clases. Este verano estaré trabajando en investigaciones junto a un profesor de ciencia de datos. Y el año pasado quedé entre los 3 primeros en la competencia de cohetes de botella de NJIT. Mis siguientes pasos en esa industria son seguir estudiando y aprovechar todo lo que ofrece NJIT. Nuestra oficina de servicios de desarrollo profesional organiza ferias de carrera 2 veces al año, donde vienen compañías buscando reclutar estudiantes de NJIT. Y muchos de los representantes también fueron alumnos de NJIT. Con todo esto a mi favor, tengo la confianza de que tendré una gran carrera por delante. Gracias, Lorena. Rafael, eres un verdadero modelo a seguir. Con tu dedicación para ayudar a otros estudiantes con becas y tutorías, eres un verdadero ejemplo. Estoy segura de que esta, junto con tu próxima experiencia investigativa, hará que tu currículum destaque aún más. Bien hecho, Rafael. Una de las cosas que más destaca de NJIT es su enfoque intenso en el aprendizaje práctico. Conozcamos a María, profesora distinguida del Hillier College of Architecture and Design, quien compartirá más sobre esta iniciativa. Desde el Makerspace hasta laboratorios especializados por todo el campus e incluso un observatorio solar en California, NJIT ofrece la experiencia necesaria para prosperar. María, es todo tuyo. Hola Lorena, estoy encantada de participar en este tour. Soy arquitecto, tengo una doble faceta como profesional en ejercicio y profesora de universidad. Soy española, originalmente de Madrid, donde fundé mi estudio profesional. Enseño en el Hillier College of Architecture and Design. Soy uno de los coordinadores de los estudios arquitectónicos de diseño. Los estudiantes tienen su propio espacio de trabajo que llamamos estudio. Proponemos a los estudiantes ejercicios para que desarrollen proyectos arquitectónicos de distintas escalas y temáticas, desde intervenciones en espacios existentes hasta edificios completos, hasta propuestas de intervención en el paisaje. El estudio no es una clase convencional, es un espacio para pensar, dibujar, trabajar en maquetas, conversar sobre las ideas de cada uno. Se aprende tanto del profesor como de los compañeros. Se establecen relaciones de trabajo y amistad que duran de por vida. Lo sé por propia experiencia. Mi socio fue compañero mío de escuela y sigo en contacto con muchos alumnos de otros años. NJIT tiene muchas cosas que hacen de esta universidad especial. Para mí, una de las más interesantes es la gran diversidad y la sensación de igualdad que existe. Es muy fácil sentirse bien recibido. Se fomenta el trabajo en equipo, se prepara a los alumnos para su futuro profesional. Aquí la creatividad se enseña y se aprende, tanto como cualquier otra disciplina. Es siempre una satisfacción acompañar a los alumnos el día de su graduación. El tiempo pasa tan rápido, se llevan de su paso por la escuela una forma distinta de ver la vida. Una forma de pensar que usa las manos para producir sueños y realidades que todavía no existen, que mira al futuro desde el conocimiento del pasado
y que propone distintas maneras de vivir para la sociedad. Aquí me despido, Lorena. Espero que todos disfruten de la visita. María, los conocimientos y la experiencia que traes a New Jersey desde un centro mundial de la arquitectura como Madrid son una ventaja que tus alumnos apreciarán. Y tus colegas también traen antecedentes únicos que enriquecen aún más la experiencia del estudiante. Gracias de nuevo y me encantaría encontrarme contigo en Madrid algún día. Rosnardi estudia Ingeniería Civil en el Newark College of Engineering aquí en NJIT. Algo que puede sorprenderte de Rosnardi es que ya tiene un trabajo a tiempo completo esperándola después de graduarse. Parte de la misión de NJIT es aumentar la representación hispana en las carreras STEM, y ella es solo uno de los muchos ejemplos de que NJIT está cumpliendo esa misión. Ahora te toca a ti, Rosnardi. Gracias, Lorena. Mi interés por la ingeniería comenzó en la primaria. Como la hija menor de padres inmigrantes, la idea de ir a la universidad siempre se sintió como una posibilidad remota. Sin embargo, cuando visité NJIT sentí que pertenecía y pude aprender sobre su gran programa de ingeniería civil. El programa de ingeniería civil ha sido riguroso, pero me ha expuesto a diferentes disciplinas como la estructural, geotécnica, ambiental, de transporte, recursos hídricos y construcción. Además del plan de estudios, el Departamento de Ingeniería Civil ofrece diferentes competencias para poner en práctica todo lo que hemos aprendido, como el equipo de canoa de concreto, el equipo de puentes de acero y recientemente la competencia de puentes impresos en 3D. Durante mis años aquí he tenido el privilegio de trabajar con profesores, miembros de la facultad y estudiantes increíbles. Actualmente sirvo en la Junta Ejecutiva como la secretaria de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, donde organizamos eventos para brindar y ayudar a hispanos en nuestra comunidad. Gracias a la Feria de Trabajo de NJIT, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Turner Construction Company, donde pude trabajar con un equipo increíble y vi un proyecto realizarse. Me complace decir que después de graduarme, regresaré a Turner para trabajar a tiempo completo. NJIT no solo me ayudó a ser la primera en mi familia en graduarse, sino también me brindó amistades y conocimientos que hoy atesoro. Estos años han sido los mejores de mi vida y siempre los recordaré. Eso es todo de mi parte. De vuelta a ti, Lorena. ¡Qué inspiración, Rosnardi! Tu historia realmente demuestra las infinitas posibilidades que hay para todos aquí en NJIT. Al momento, NJIT es número 1 en todo el país entre universidades medianas, según el New York Times. NJIT hace todo lo posible para que triunfes aquí. Gracias por contar tu historia. Les presento a Martín, quien está en su último año estudiando negocios. Algo que quizás no sepas es que NJIT, aunque es mejor conocido por la ingeniería, la informática y las ciencias, también cuenta con una excelente escuela de gestión. Hoy en día los negocios y la tecnología van de la mano. Y para conocer más sobre el futuro de las finanzas, cuéntanos, Martín. Muchas gracias por la introducción, Lorena. Hola, estoy en mi último año en NJIT estudiando negocios con especialización en finanzas. También soy el capitán del equipo de voleibol y el presidente del NJIT Investment Fund. Estoy muy contento de haber elegido NJIT como mi universidad. Decidí estudiar aquí por todo lo que NJIT ofrece, entre deportes, su ubicación y, lo más importante, una educación de calidad. He hecho muy buenas amistades, he vivido muy buenas experiencias y me he formado académicamente a un alto nivel. Mi carrera en negocios me está preparando para el mundo laboral. Es un sector muy competitivo y tengo la certeza de que mi preparación va a ser la adecuada. Tenemos acceso a todo tipo de tecnología en NJIT. Relacionado con finanzas, el recurso que más utilizo en la universidad es el Ray Caseta Bloomberg Lab. Contamos con monitores Bloomberg, tecnología y terminales que son utilizados por las entidades financieras más competitivas. Tener experiencia práctica con las últimas tecnologías financieras realmente nos da una ventaja a la hora de hacer entrevistas de trabajo. Algo que distingue a NJIT en el área del negocios y administración, más allá de la tecnología, es su capacidad para identificar rápidamente nuevas oportunidades como el sector de bienes raíces. En el Profeta Real Estate Lab se dedican a educar profesionales trabajando en la industria, así como los estudiantes, creando un ambiente dinámico. Mi siguiente paso en mi formación profesional va a ser una maestría en bienes raíces. He aprendido que invertir en mi educación y formarme lo mejor posible va a ser la mayor ventaja para cuando me incorpore al mundo laboral.
Gracias. Lorena, volvemos contigo. Martín, es fantástico que ya estés invirtiendo en el próximo paso en tu educación, preparándote para el futuro de alta tecnología en el sector inmobiliario. Con todo lo que estás haciendo aquí en NJIT, las oportunidades estarán a tu alcance. Me aseguraré de buscarte cuando esté lista para adquirir una propiedad frente al mar. Escuchemos a un miembro del personal, Alberto. Él es director asociado en la oficina de admisiones, quien no solo ayuda a los estudiantes a navegar el camino hacia la universidad, sino que también ha comenzado su propio camino a obtener su maestría aquí en NJIT. Alberto. Hola Lorena, gracias por la introducción. Saludos mi gente. Desde niño mis padres siempre me hablaron sobre la importancia de la educación y con esa idea en mente emigraron de la República Dominicana para darme a mí y a mis hermanos la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos. He estado en NJIT desde el 2015 y ahora soy director asociado en la oficina de admisión. He visto de primera mano cómo NJIT cambia la vida de nuestros estudiantes. Los estudiantes ingresan en su primer año o se transfieren a NJIT y se gradúan con las habilidades necesarias para ser exitosos en las industrias de alta demanda. Muchos estudiantes pasan a empresas de Fortune 500 como Lockheed Martin y Microsoft. Siendo padre de dos, quiero enseñarle a mis hijos el valor de la educación como mis padres me hicieron a mí. Así que empecé mi maestría en NJIT para predicar con el ejemplo. NJIT ofrece programas con horarios y formatos de clase flexibles, algo que es importante para mí porque quería encontrar un equilibrio entre ser padre, profesional y estudiante. Los profesores de NJIT tienen experiencia en la industria y son expertos en el campo que enseñan. Las clases son prácticas, colaborativas y proveen experiencias interdisciplinarias. Todo esto ha sido realmente beneficioso para mi crecimiento como estudiante y en mi trabajo en la oficina de admisión. NJIT ofrece una educación de calidad a un precio asequible y un campus hermoso, situado solamente 20 minutos afuera de la ciudad de Nueva York. Créanme, como empleado que tiene experiencia de primera mano como estudiante, no hay mejor sitio para tu hijo o el mío. Para comenzar tu trayecto aquí en NJIT, por favor visite a nuestra página de web o póngase en contacto conmigo. Me encantaría guiarte en todos los pasos. NJIT hace una diferencia en la vida de sus estudiantes. Lo ha hecho en la mía. Nos vemos pronto aquí en Highlander Nation. Ha sido todo un placer. Cuídense, mi gente. Regresamos contigo, Lorena. Alberto, representas a NJIT como un embajador excepcional. Realmente demuestras la esencia familiar de NJIT. Te deseo mucho éxito en tus estudios y presiento que algunos de tus pequeños también se matricularán aquí en el futuro. Abrazo, Alberto. Quiero dar las gracias a todos por compartir hoy con nosotros sus experiencias en NJIT. Sus historias dejaron claro por qué la revista Money Magazine nombró a NJIT como número 14 en su lista de mejores universidades del país. Una educación en NJIT es una inversión con retornos que duran toda la vida. No olvides obtener más información por ti mismo sobre el New Jersey Institute of Technology. Esperamos verte pronto en campus y gracias a todos.